Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados Podcast, el podcast cristiano en el cual hacemos reflexión de la palabra del Señor, dando gloria y honra a nuestro Señor Todopoderoso, Omnisciente. ¿Qué les puedo decir? Este es un Señor vivo, un Señor que está en todos lados, por eso es omnisciente, omnipresente, es que está en todos lados, todo lo sabe, es todopoderoso. A este Dios queremos darle honra, queremos glorificarlo, y la palabra nos dice que nosotros debemos buscarlo. Y para dar gloria y honra a alguien, para honrar a alguien, debemos conocerlo. Yo creo que nadie puede dar gloria y honra o honrar a alguien. Tú honras a tu padre porque lo conoce y se ganó la honra. Todo, y dice, honraré a padre y madre. Pero el Señor, nuestro Padre Celestial, nosotros debemos conocerlo para poder honrarlo, para saber si lo estoy honrando o no, si no basta con que yo diga yo honro o sea, doy gloria y honra a mi Padre, pero si no sé si realmente lo estoy honrando con lo que yo estoy haciendo. Porque a lo mejor de mi boca creo y digo estar honrando a este Padre Celestial, pero con mi actitud, con mi mente, con lo que hago diariamente, no lo estoy honrando. Y el Señor debe mirarnos desde arriba y decirnos, pero hijo, a mí eso que usted está haciendo no da ninguna honra a mi nombre. Y es por eso que, ¿cómo sabemos nosotros si estamos honrando de verdad, verdaderamente al Señor? Es sabiendo qué es lo que quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Ustedes saben que aquí este es un programa que no es cuadrado, aquí un programa prácticamente como radio, lo hago yo el formato para que sea no aburrido, pero no quita la seriedad de la palabra del Señor. No porque yo me esté riendo, no quiere decir que yo honro al Señor. No quiere decir que a lo mejor porque tiene una talla aquí y allá sea menos cristiano. O sea, mi vida, estoy buscando todos los días honrar al Señor, pero con todo, desde levantarme, desde hacer este programa, desde cómo hablo en mi trabajo, cómo hablo con mi jefe, cómo hablo con mi pareja, cómo hablo con mi hijo, cómo hablo con el que le doy la monedita, cómo hablo con el que con la persona con el DLDL que me guía para sacar el vehículo del estacionamiento, desde la persona a la que le pago el peaje, todos. Toda mi vida debe ser honrar al Señor. ¿Y cómo honro al Señor? Con mi forma de ser, que es reflejar al Señor Jesús. Antes de hacer algo, nosotros debemos decir, ¿lo dirá el Señor así? Pero de verdad, no lo que ustedes creen. Eso es muy importante, que para que nosotros honremos al Señor, nosotros debemos honrarlo haciendo su voluntad, no lo que nosotros creemos que honra al Señor. Eso es algo que nos cuesta tanto entender. A mí me costó mucho entender que no es lo que yo quiero, no es como yo quiero honrar al Señor, no es como yo quiero o lo que yo pienso del matrimonio, no es lo que yo creo que es ser un buen hijo, no es lo que yo creo ser un buen cristiano, no es así. Es lo que el Señor dice cómo debe ser un cristiano, es lo que dice el Señor cómo debe ser un matrimonio, es lo que dice el Señor cómo debe ser un hijo de Dios. La honra parte por honrar y obedecer la voluntad del Padre, entiéndanlo. Si no es lo que yo quiero, al Señor no le interesa lo que tú quieras, al Señor le interesa que tú hagas su voluntad, y hacer su voluntad es hacer lo que Él quiere y lo que Él nos dice que hagamos. Obviamente, si quieres salvación y no condenación, porque si no quieres condenación, haz lo que quieras. Si el Señor... Nosotros a veces tenemos un error, creemos que le hacemos un favor al Señor. Yo lo he escuchado, si yo todo lo que digo acá, el Señor pone que no hay que mentir, si mentir poquito, y yo he pillado a varios mintiendo en cosas pequeñas, y yo también de repente omito cosas y también lo hago y también miento, pero también lo reconozco delante del Señor y trato de decir, enmendar lo que dije. Porque la mentira trae otra mentira, otra mentira, otra mentira, y el pecado se empieza a hacer más grande. Y así como pecador que soy, todos los días voy al Señor a pedir perdón. Y trato de pedirle en llanto, en dolor en mi corazón, Señor, endereza mi camino. El otro día estaba hablando con el Señor. Y yo le dije, no, me salió, no sé si contarlo, pero
Yo le dije al Señor, Señor, si estoy equivocado, si estoy haciendo mal tu tarea, si te estoy deshonrando, Señor, toma mi vida. Sácame de esta vida. Quítame la vida. No, tiene un nombre. No, no le dije así, le dije, bórrame. Algo así le dije. Señor, si te estoy deshonrando, Señor, bórrame. Y si me voy a condenación, Señor, no te voy a cuestionar. Simplemente voy a decir, no fui hallado justo. Yo creía que estaba honrando al Padre. Y en su justicia, el Señor me dijo, no fuiste hallado eh, para entrar acá. No me acuerdo la palabra. Estoy un poquito cansado. De verdad que le dije eso al Señor. De verdad. Señor, le dije, si no estoy haciendo tu voluntad, Señor, si estoy deshonrándote, Señor, de verdad, prefiero que me tomes de acá. Y yo hice una promesa, pero hay que estar en el momento. Yo se la hice al Señor ahí, le dije, y si me llevas a condenación, recibiré el castigo justamente sin queja porque sé que tú eres sabio. Y si tú me condenas, era yo el que estaba equivocado. Punto. Yo estaba equivocado. Yo no estaba haciendo tu voluntad y yo creía que estaba honrando. Pero si es al contrario y me dices, pasa hijo, voy a sentirme pleno. Y eso es lo que anhelo y quiero. Y es por eso que duele el corazón cuando yo veo y digo, no, pero ¿por qué? ¿Por qué lo dicen así? ¿Por qué lo están haciendo así? ¿Por qué buscan esto los hermanos? ¿Por qué buscan esto? ¿Por qué lo buscan allá? ¿Por qué? Y el corazón me duele y yo digo, Señor, ¿por qué? Dice Pablo, sufro dolores de parto. Y te entiendo un poquito a Pablo a qué hace esa referencia cuando te duele el corazón. Porque lo vuelvo a decir, el tema del día de hoy es porque hay tantas ovejas descarriadas y hay opciones de que o hay malos pastores guiando ovejas y hay ovejas no siendo guiadas, no dejándose guiar por pastores, por buenos pastores. Y vamos a comenzar. Esta es la introducción, ustedes saben, es un poquito larga. Todo esto fue ya, ni siquiera lo tengo anotado. Es parte del Señor, pero ahí hay que tener dominio propio, sí. Es parte de el Señor, cuando son cosas del Espíritu, no se te puede ir de la mano. A mí generalmente cuando se me va de la mano la predicación, es porque empiezan a salir mis anhelos, empiezan a salir mis deseos. ¿Y qué le estoy diciendo yo? No son mis buenas intenciones, no son mis deseos, no es lo que yo creo que el Señor piensa, sino que debe ser lo que el Señor dice, y eso es su voluntad. Y por eso hay que tener dominio propio. Cuando no estaba Dios acá, esto era un caos. Cuando Él habló, cuando Él sopló, hubo orden. Cuando el paraíso, el hombre estaba ahí, pero cuando empezó a hablar el hombre, entró el pecado, empezó el desorden. Así que dominio propio. Se les puede ir de la mano una predicación, una reunión, una conversación simple. Yo he escuchado y uno dice, pero ¿por qué está diciendo eso? ¿Por qué no dominio propio? Dice la palabra del Señor. Cuando es algo del Señor, cuando es algo del Espíritu Santo, hay dominio. No es desorden, no es para confusión. No te puedes enojar. Explica las cosas. No puedes solamente retar a tu hermano, no puedes solamente retar a tu padre, no puedes solamente retar a tu señora. Tú tienes que, si vas a exhortar, porque no es retar, si vas a exhortar algo, bendición, consolación, edificación, tienes que hacerlo con una explicación. Y si eres cristiano, usa lenguaje cristiano. Si no, estás haciendo sentir mal a esa persona. Estás haciendo sentir mal a esa persona. Y esa persona se puede ir del evangelio, puede ser una ovejita descarriada por tu culpa.
porque te ganó los ímpetus, te ganó tus deseos, tu ira, salió adelante, se te notó que te enojaste, si no nos podés. Yo sé que es difícil, hermano, pero esa es la batalla que nosotros debemos pelear todos los días. Los pecados, los deseos de la carne, la ira. Oye, pero si se les nota en la cara de repente a la gente, si pueden a lo mejor, si uno, a mí también mire, a mí el Señor me ha dado dominio propio de mi lengua, de mi mente, pero de mi cara todavía no puedo tener dominio propio, parece. No sé, que como no me veo, pero a veces digo, uy, a lo mejor puse una carita. Trato de no ponerla para no afectar a nadie ni afectar ni influenciar negativamente a una persona, pero a veces yo creo que, yo recuerden que estoy en un proceso. Yo no tengo todavía y no voy a tener nunca la plenitud porque el Señor me va a faltar tiempo en esta tierra para estudiar su palabra, para entender lo que el Señor me diga, pero cuando partamos, si es que soy hallado justo y esté en su presencia, el Señor me dice, toma hijo, todo esto era lo que te costó entender, ahí está. Y yo creo que como es Dios me va a hacer así. Y yo decía, wow, Señor, eso era lo maravilloso. Pero mientras esté aquí, todos los días voy a pedir por mis pecados. Y la ira, el enojo, se les nota. Se nos nota cuando no trabajamos el espíritu, cuando no tenemos el fruto del espíritu, paz, perdón, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ayer me corrigió mi prima y me cuesta, sí, yo sé que es el fruto del espíritu, pero yo generalmente, como hablo sin dominio propio, cuando hablo sin dominio propio digo los frutos del espíritu, como que si pudiéramos tener uno y después tener el otro y después tener el otro. No es así. El fruto del espíritu es, y son todos ellos, los 9 juntos. Usted no tiene uno y no tiene el espíritu. Los frutos, mira, de nuevo lo dije. El fruto del espíritu. Gracias, primita Jani. Ahí un saludo. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, a mis primos que son niños que los veo cada vez queriendo fortalecerse en la palabra del Señor. Saludo a Claudio. Bueno, a saludar a toda mi familia. Saludamos a la tía Mele, saludamos a tía Cruz, saludamos a Janita, Cindy, al Christopher, al Gerson, saludamos a mi tía Estrella, saludamos a la Susana, a la Carla, saludamos a quién me falta. Bueno, mi hermana Daniela, saludamos a mi hija Joyce, a Pilar, saludamos a los más pequeños, siempre se me olvidan que son la nueva generación. La Sofi, saludos Sofi, saludamos también al Renato, saludamos, bueno, mis 2 primos, los hijos de la Janita, se me olvidaron, ayer estuve con ellos, el Vicente y ay, ya me van a retar si es que ven el programa, me van a retar, ahí me voy a fijar si lo vieron, si me van a decir, tío, no te acordaste de mi nombre ya, si no lo vieron, bueno, ok, la Renata, la Sofi, saludamos también, tenemos primos lejos, tenemos a la tía, a los tíos de Santa Cruz, los saludo. Saludamos también a los tíos, a los hijos de mi tío Raúl, al Segua, a la Mari, ay, se me olvida el nombre, el Chismol, ¿cómo es mi primo? Ay, ya, pero bueno, los saludo a todos porque si no me estoy metiendo en problemas, me van a decir, no se acordó. Bueno, yo no creo, bueno, si lo ven en el programa, Dios los bendiga, Dios los bendiga, bendiga a toda mi familia y que bendiga a todos. Me fui de lo que estaba hablando, ya. Ven, no hay dominio propio, pues esos son los deseos míos, salieron de aquí, de la palabra del Señor. Cuando llegué a la cama y me senté y me dio pena, el Señor me dijo, habla mi palabra, estudié la palabra y esto era lo que estaba llamado. Y al no tener dominio propio me salí de lo que estoy haciendo, que es dar gloria y honra al Señor. Aquí pasó un ejemplo aquí en vivo, sin querer. Pasó el ejemplo. Pasa lo mismo en las congregaciones, pasa lo mismo en una iglesia, pasa lo mismo con un hermano, pasa lo mismo en una conversación. Está el Señor, te toma el espíritu, pero como se te va el dominio propio, como no tienes dominio propio y como lo que empezaste a hablar no es del Señor, te desvía y empiezas a lo que me pasó recién.
a anhelar. Yo quería saludar a mi familia, pero no es lo que el Señor me llamó a hacer este programa y perdí cuántos 5 minutos que a lo mejor hubo alguien que se fue del video de lo que el Señor estaba preparando. Eso es lo que debemos trabajar todos los días, hermano. Que no nos gane nuestra carne, que no nos gane mis deseos. Acaba de pasar. Estoy hablando de eso y pasó. Estaba feliz, sigo feliz, pero ya con un aprendizaje. Para mí, si esto, yo siempre lo he dicho, es para edificarme a mí y si le sirve de testimonio, si le sirve para alguien, dominio propio. En este ratito puede haber seguido algún hermano, le pido disculpas al Señor porque el Señor me llamó a una cosa que era predicar esta palabra que estaba preparada y tengo temor del Señor. Porque el Señor dice, ay de alguno que haga tropezar a alguno de mis pequeños, porque más le vale que se ate una soga de rueda de molino y se tire al mar mejor que enfrentar mi ira, dice el Señor. Y yo le tengo respeto al Señor, le tengo un temor y ese temor me hace reverenciarlo y por eso como que me chupé un poquito porque no tuve dominio. La palabra del día de hoy es ¿por qué hay tantas ovejas descarriadas? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Con toda seguridad, cada uno de nosotros conoce una o varias personas que antes eran cristianos, fieles en sus iglesias y ahora por algún motivo ya no se congregan. Ya no han seguido caminando por el camino del Señor, sino que han vuelto a la vida mundana y ahora no quieren nada con la iglesia ni con los caminos de Dios. Yo creo que todos conocemos a alguien en esas situaciones, si es que no fuimos nosotros. En mi caso, yo fui uno de ellos. Yo fui una oveja descarriada. Y todos los días pido al Señor que me cuide, que me libre de querer descarriarme. Y lo dije, y lo confieso. Y le dije el otro día, Señor, si yo me estoy descarriando, si no estoy haciendo tu voluntad, quítame de aquí. Y ustedes entienden a lo que estoy diciendo cuando digo quítame. No lo digo porque a lo mejor el algoritmo me puede censurar. Pero le dije, Señor, quítame de acá y si soy hallado culpable, gloria. Y si paso, gloria. A lo mejor todos conocemos a una persona. La palabra descarriar, la vamos a leer la definición, significa salirse del camino recto o correcto, ya sea de un sentido físico o de un sentido figurado. ¿A qué me refiero con esto? En un uso literal, descarriado, la palabra descarriado se refiere a algo o a alguien que sea desviado del camino o de la ruta prevista. Por ejemplo, un animal que se ha separado de su rebaño o un tren que se ha salido de las vías, se puede decir o se puede describir como algo que se descarrió. Ese animal se descarrió o ese tren se descarrió. Y en un sentido espiritual, que es el que nosotros estamos viendo hoy día aquí en Bienaventurados Podcast, en un sentido espiritual descarriado, a menudo se hace referencia a alguien que se ha apartado de los caminos de Dios. En el texto o en el contexto cristiano podríamos referirnos a alguien que ha dejado de vivir según los principios cristianos. Eso podríamos decir que es un hermano descarriado, alguien que se ha descarriado en el ámbito espiritual. ¿Cuál? Aquí viene una pregunta. ¿Cuál puede ser la causa o el motivo por el cual hay tantas ovejas descarriadas? Vamos a ver la respuesta a esta pregunta a través de la palabra del Señor, como siempre lo hacemos aquí en Bienaventurados Podcast. La primera razón por qué pueden haber ovejas que se hayan descarriado la responde Ezequiel. El libro de Ezequiel en el capítulo 34, versículo 1 al 6. La pregunta, vuelvo a repetir, es ¿cuál puede ser la causa o el motivo por el cual tantas ovejas se pueden descarriar? La primera respuesta, a la luz de la palabra del Señor, no lo que yo creo, la palabra del Señor nos dice que una oveja se puede descarriar por los pastores que no
apacientan a las ovejas del rebaño. Respuesta a la pregunta, ¿por qué hay tantas ovejas descarriadas? Puede ser porque los pastores que no apacientan a las ovejas del rebaño no lo están haciendo bien. Y puede ser por culpa de los pastores que se estén descarriando las ovejas. Lo digo yo. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 34, del versículo 1 al versículo 6. Atención. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacienten a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura y os vestís de lana? La engordada a la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las debilidades, ni curasteis las enfermedades. No vendasteis la pierna quebrada. No olvidaste el redil, no olvidasteis, es que me cuesta leer la Reina Valera. No olvidasteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Comprendamos que la principal labor de un pastor en la congregación, en tu iglesia, en mi iglesia, la principal labor de un pastor, según la palabra del Señor, no la mía, tiene que ser apacentar a las ovejas del Señor. Esa es la principal labor de un pastor que dice la palabra de Dios, no yo. Versículo 2, versículo 3. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacienten a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Esta es una pregunta que sale aquí en la Biblia. Versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de lana. Engordáis y degolláis la oveja más gorda. Eso es lo que quiere decir. Mas no aceptáis a las ovejas. La palabra aceptar significa dar de comer o alimentar. Es decir, que los pastores tienen la responsabilidad y la obligación delante de Dios, no mía ni de ustedes, delante de Dios, de apacentar a su congregación, proporcionándoles enseñanza y orientación espiritual. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lamentablemente, aquí siempre vienen los lamentablemente de bienaventurados. Yo creo que hay muchos que dicen, ya dijo lamentablemente. Lamentablemente, muchas ovejas en las congregaciones no son apacentadas. Porque lamentablemente sus pastores no preparan buena palabra para las ovejas que el Señor les ha encomendado para que las cuide. Solamente se dedican a contar anécdotas, historias, chistes, etcétera. Y la oveja no crece y las ovejas no crecen espiritualmente, sino que se debilitan, se vuelven cristianos faltos de la fe, porque la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? El chiste, el oír la anécdota. La fe viene por el oír de la historia. No, dice la palabra del Señor, dice, pues la fe viene por oír la palabra de Dios, no por oír charlatanería.
Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No me miren feo ni me escuchen a mí. Oh, no. Yo estoy leyendo las indicaciones del Señor. Nada más. La indicación del Señor dice lo siguiente. Nuestro Dios quiere que sus ovejas sean alimentadas, que sean alimentadas con pastos suculentos. Ezequiel capítulo 34, versículo 14, palabra del Señor. En buenos pastos las apacentaré y en lo alto de los montes de Israel estará tu aprisco, su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Una palabra que alimente, una palabra que edifique, una palabra que nos confronte, que no nos lleve a confrontarnos y que no nos lleve a motivarnos a cambiar nuestra vida para agradar a Dios y que nos enseñe para cada día más cómo yo puedo conocer más y más al Maestro de maestros, al Señor de señores, al Creador de la vida. Estamos tratando de responder a la pregunta del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast. ¿Por qué hay tantas ovejas descarriadas? ¿Por qué deben haber tantas? Esa pregunta yo creo que se la hace a un buen cristiano. Un hijo de Dios reconoce que en algún momento nos descarriamos nosotros. Y así como yo fui una oveja descarriada, reconozco que se están descarriando ovejas. Y la primera respuesta que estamos dando aquí en Bienaventurados es que las ovejas se descarrían por los pastores que no apacientan a las ovejas del rebaño. Y estamos leyendo la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 6. También la palabra de Dios nos dice que muchas ovejas se vuelven descarriadas por los pastores, porque los pastores las han tratado con dureza. Leamos el versículo 4, la palabra del Señor. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis las piernas quebradas, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. A muchos pastores se les ha olvidado que las ovejas no son de su propiedad, sino que son del Señor y están para qué. ¿Y para qué están ellos? ¿Para qué están los pastores? Están para cuidar del rebaño, para cuidar del rebaño que las ovejas, del rebaño, no para enseñorarse. No, si yo las tengo acá, bacán. No es para que ustedes se enseñoreen que tienen un redil de 1000 personas. No es para que se enseñoreen de ellas con menosprecio. Ese menosprecio a escondida. O con prepotencia. Y no cabe, si no cabe la prepotencia ni el enojo, menos en una iglesia si el Señor es amor. Fruto del Espíritu comienza con amor. Cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido lleno del Espíritu Santo, pastor que ha sido nombrado por el Señor, lleno del Espíritu Santo, no puede haber enojo, no puede haber enojo. No puede enseñorarse por ninguna situación. Fruto del Espíritu, la palabra del Señor nos dice, parte con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Hay pastores que son... Sigamos, no me voy a ir con mi opinión. La palabra del Señor nos dice, versículo 4, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis las piernas quebradas, no volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis a la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. A muchos pastores se les ha olvidado que las ovejas no son de ustedes, sino que son del Señor y están para que ustedes las cuiden el rebaño para que, y no enseñorearse con ellas con menosprecio ni prepotencia. No puede haber, si no puede, la situación que te esté pasando como pastor, y también a nosotros como hermano, pero aquí estoy hablando del pastor, no puede, la situación sea la que sea, no puede haber prepotencia, enojo. Pues lo único que ha dado el único que ha dado su vida por sus ovejas es nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos ovejas de su rebaño, no de usted, de su rebaño, el cual usted guía. El rebaño del Señor. Porque Él ha dado su vida por nosotros. Él dio la vida por nosotros. Él, a pesar de que tenía todo el derecho de enojarse, de enseñorearse, de entrar en prepotencia, Él entró en amor y paz. Pongan la otra mejilla. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo de pastor. Ahí está. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué estaban haciendo? Eran ovejas que habían comido peces, eran ovejas que habían visto milagros, eran ovejas que habían guiado, eran... Y ahí estaban, que muera, mátenlo. Les dieron a elegir, ¿quieren que libere a este o a este? No, mátenlo igual nomás. Y ellos vieron milagros. Ya, estoy concentrado. Y, ¿qué nos dice Juan capítulo 10, versículo 11? Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Si yo como cristiano, yo como oveja, debo reflejar a Jesús en todos mis actos, reflejar el fruto del Espíritu que comienza con el amor, no enojarme, no entrar en ira, no cuestionar, sino que perdonar. Y entender. No sabe, le explico. No puedo no hacer la voluntad del Padre, que es apacentar a las ovejas, con edificación, confortación y consolación. Es por eso que el programa del día de hoy se llama ¿Por qué hay tantas ovejas descarriadas? Esto es Bienaventurados Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Esta prédica va a quedar en el canal de YouTube, la vamos a editar y va a subir ahí para que ustedes la puedan compartir. Compártanla. Segundo, ya pasamos de ahí. Gracias, Señor. Tu palabra siempre confirma. La palabra del Señor confirma. ¿Por qué hay ovejas? ¿Por qué hay tantas ovejas que se descarrían? ¿Por qué hay tantas ovejas descarriadas? Por las ovejas que las apartan del rebaño con sus malas actitudes. Aprendamos, ya pasamos ahora. Delante dijimos que era por pastores, ahora estamos diciendo por otras ovejas que con su mala actitud hacen que la otra ovejita se descarríe. Ese es en palabras simples. ¿Dónde dice eso? Capítulo 34, versículo 20-21. Los invito a que vayan a sus Biblias y dice: por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos y todas las debilidades hasta que las echasteis y las dispersaste. ¿Qué dice la palabra del Señor acá? Dice,
Yo soy el Señor, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor, yo di la vida por ustedes. Yo soy el que di la vida y esta es la palabra del Señor y es mi palabra la que debe primar ante todas las situaciones que pasen ustedes como hijos o ustedes como pastores. Es mi palabra, yo soy el que di la vida. Yo soy el que di la vida y esta es la orden que yo dejo. Dice, por tanto, así digo yo, así dice el Señor, he aquí, yo las voy a juzgar. Yo voy a juzgar entre la oveja gorda y la flaca. Pero dice, atención aquí, por cuanto ahora la otra oveja, por cuanto yo empujé con el hombro, con los cachitos, a la débil, a la que debía ser apacentada, y la eché y la dispersé del rebaño. La pregunta es el día de hoy, ¿por qué hay tantas ovejas descarriadas? ¿Por qué hay tantas ovejas que se descarrían? Dijimos que puede ser por los pastores, un mal pastor. Ese es el resumen. Y segunda, porque hay otras ovejas que descarrían a las otras ovejas. Eso lo leemos ahora en el versículo de Ezequiel capítulo 34. Vayan a sus Biblias. 34, 20, 21. Es duro, pero hay que reconocer que muchas personas han abandonado el rebaño del Señor por causa de otros cristianos. Y esa es una realidad. Yo eso casi lo viví. Es una realidad y es duro saberla y es duro enterarte cuando a la luz de la palabra del Señor sabes que está pasando eso. Cuando el Señor te confirma que va a pasar eso y que te puede pasar y te va a pasar. Y ahí tú dices, wow, yo pensé, y ahí sale el de nuevo, yo pensé que no era así. El Señor te toma, te remece y te dice, tú pensaste o yo te lo había dicho. Aquí está. Es muy duro, hermanos, es duro, pero hay que decirlo. Hacer el bien no significa caer bien. Si el Señor Jesús hubiera caído bien, no hubiera muerto. Y Él hizo el bien todo el rato. O alguien dígame que Él hizo el mal, que quería el mal para nosotros o para la humanidad. Reflexionen, hermanos. Él lo único que quería era hacer el bien y les cayó mal a todos. A todos los que lo querían debieron haberlo apoyado, a los escribas, a los fariseos, a los que le dio panes, a los que le dio peces, a los que les dio milagros, a los que vieron a sus discípulos. No les cayó bien. ¿Pero qué nos hizo Él? ¿Qué nos hizo Él con esa actitud? ¿Qué hizo Él con esa actitud? Que yo hoy día tenga derecho a salvación, a entender que puedo arrepentirme y convertirme a través de reconocerlo como mi Salvador, como mi protector personal. Y que gracias a ese acto, que Él haya dado la vida por sus ovejas, yo tenga derecho a ser parte de la familia de Dios y tener esa luz que tanto anhelé en mi vida. Y es por eso que es duro. Y en la palabra del Señor nos dice, bienaventurados sois cuando digan toda clase de maldad, cuando digan toda clase de mentira. Todo eso se lo hicieron ya los que han pasado antes. En el mundo tendréis aflicción. La palabra del Señor lo dice. Hay lobos con piel de oveja, el Señor lo dice. Salieron de nosotros porque tenían que salir de nosotros porque era para, no, es largo, no me acuerdo, pero, y debían salir de nosotros para que se supieran que nunca fueron de nosotros, dice Pablo. Eso uno lo lee y uno dice, oh, qué terrible lo que les pasó, qué terrible lo que le pasó a Pablo, qué terrible lo que le pasó a Jesús. Pero cuando te empieza a pasar, y tú dices, ¿dónde escuché esto? ¿A quién le pasó esto? Y el Señor dice, es por eso, hijo mío,
que mi plan divino, mi plan para tu salvación está aquí, en mi palabra, no en la palabra del hombre. Y es ahí, en ese proceso en el que nos damos cuenta, primeramente, que hay muchas ovejas que se descarrían por falta de buenos pastores, y ahora estamos diciendo y analizando que hay muchas ovejas que se descarrían por culpa de otras ovejas. La palabra del Señor lo dice. A muchas ovejas del rebaño del Señor se les ha olvidado que la iglesia no solamente tiene que ser una comunidad de fe, sino que una comunidad de amor. El amor, ¿cómo si es el amor, si el amor debe borrar tu enojo, el amor debe borrar el chisme, el amor debe perdonar al prójimo, con el amor se hace todo. Si el Señor dice, les dejo un nuevo mandamiento, la ley no la van a cumplir, cabro. No van a poder, si la ley y la ley no la podemos dejar a un lado, no porque el Señor Jesús haya cumplido la ley con su acto. Si la ley no existe, no entendemos por qué pecamos. Pero gracias a Jesús podemos optar, porque si fuera por la ley, ningún pastor, ningún hombre en la tierra es digno de ser hallado, digno de entrar al cielo. No olvidemos la ley. La ley es la forma que yo sé que estoy pecando, que me recuerda que no puedo cumplirla y que por Jesús, por su muerte, por su acto, porque Él dio la vida por las ovejas, es que yo puedo entrar o tener acceso al trono de la gracia. Pero todo parte con la ley. Los profetas lo saben, en la Biblia lo dice. No, si el amor ama a todo, Dios ama a todo el mundo, Jesús ama a todo el mundo. Sí, claro que sí, nos ama, si por algo envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Pero el Señor se aira contra el pecado. De hecho, cuando viene todo el pecado de la humanidad a su Hijo, es que el Hijo le dice, después de que siempre le decía, Padre, Él lo mira como uno más de nosotros, no como su Hijo, y derrama toda la ira, se oscurece la tierra. Y nosotros lo leemos como un relato como que, lo dijo, pasó, tiene que haber sido tiene que haberse sentido una desolación en ese momento, en todo el mundo. Si no era ahí en ese cuadradito donde estaba solamente la cruz, yo creo que el Señor derramó su ira sobre su propio Hijo, para que yo podamos tener acceso a la salvación si hacemos la voluntad del Padre. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Dice, uy, sí, el Señor fue tan sabio al inspirar a través de su Espíritu a estas personas. Perita y manzana. Y no sé por qué nos cuesta entender, si a mí me costó y me cuesta de repente entender. Perita y manzana dice, amaos unos a otros, y le agrega, o sea, no dice solamente ya quiérelo, no, le agrega, porque dice el Señor, no van a entender, entrañablemente, amaos entrañablemente, de corazón puro. No puede haber ira, no puede haber enojo, no puede haber menosprecio, debe haber paciencia, debe haber bondad, debe haber fe, debe haber
mansedumbre, debe haber gozo, amor, paciencia. En ese amor que demuestro al hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Y de quién creen que es? ¿Debo seguir explicándoselo? Vayan a la Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué hay tantas ovejas descarriándose? ¿Por qué las ovejas se descarrían? Número 1, malos pastores. Esa es la palabra. Número 2, ovejas del mismo redil que sacan a las otras ovejas. Tercero, a la pregunta, ¿por qué tantas ovejas se descarrían? Porque muchas de ellas son ovejas que tienen un corazón lleno de soberbia. Y aquí recuerden que en el primer punto hablamos de que hay malos pastores. O sea, malos pastores que no guían bien no apacientan las ovejas del Señor. Segundo, hemos dicho que ¿por qué hay tantas ovejas que se descarrían? Porque hay ovejas dentro del mismo redil que empujan con el hombro, con sus cachitos, a la otra oveja más débil. Y el Señor dice, yo soy el que voy a juzgar la flaca, la engorda. Y de ahí ya pasamos, ovejas somos todos chiquillos. Hermanos, hermanas, chiquillos, chiquillas. No es una falta de respeto, se respeta a todos. No tengo ningún problema en que no me digan hermano a algunas personas. No me afecta mi comunión con Dios. Haré todo lo posible para dar a entender que somos hermanos en Cristo, pero si la persona no se quiere expresar así, por el amor y para que no se aleje de la palabra del Señor, daré consejos de la Biblia. No me tomaré como un desafío personal ir en contra de ese hermano o de esa oveja que recién está iniciando los caminos del Señor, en obligarla y que se sienta obligada a que me llame hermano. Y que eso, en vez de tenerla en el redil, apacentarla, la aleje. Y a ella, al alejarse, venga el león que anda como, el diablo que anda como león rugiente, y la perdamos. Si no me quiere decir hermano, si no está acostumbrado a decir hermano, hola, buenos días hermano, ¿cuál es el problema hermano con usted? ¿Por qué se enfada tanto si el Señor le dice que debe perdonar 7 veces 7? ¿Por qué? ¿Será porque? No sé. ¿Será porque puede haber soberbia en su corazón? ¿Y no entiende que hay una ovejita que es débil, una ovejita que es nueva? Que a lo mejor no cumple los preceptos de hombre porque no lo sabe, no lo entiende, no se lo han explicado debidamente. Y debe darle un tiempo para que esa oveja, al igual que usted y yo en algún momento no sabíamos eso, y ahora lo sabemos, pero ahora no podemos pasar la falta del otro porque ahora estamos juzgando. Ahora nos sentimos moralmente iluminados para poder decir, no, si usted dice el Señor. No, el Señor nos llama a edificar, a consolar y a exhortar palabra del Señor con amor, con reverencia y mansedumbre. ¿Por qué hay tantas ovejas que se descarrilan? Descarrilar, lo hemos dicho, hay dos opciones de usar la palabra. Una físicamente, que es un animal se va del rebaño, se descarría, se pierde. También lo podemos dar ejemplo como un tren que va en una vía, si se sale de esa vía, o sea, se va por el otro camino, ese tren se descarriló. ¿Qué le pasó a esa oveja que se fue del rebaño?
se la comió el león. ¿Qué pasó con ese tren que se salió del carril y se descarriló? Se hizo tira. Espiritualmente descarriar, la oveja que se descarría es que se salió de el mundo de la fe. ¿Por qué se puede salir del mundo de la fe? Por malos pastores, por malas guías. ¿Por qué se puede salir y descarriar esa oveja? Porque deben haber ovejas en la misma congregación cristiana, en el mismo mundo cristiano hay ovejas que ocupan palabras falsas, palabras de hombre, sus preceptos, sus soberbias para sacar a la oveja débil del redil. Y por último, tratando de responder a esta pregunta, que empezó en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, que dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. No lo olviden, hermanos, amigas, pastores, pastoras, levitas, líder de joven, todos los cargos que hay en la iglesia. No lo olviden. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros, nos está hablando a nosotros, a mí también me está hablando, a mí. Porque tú, me dice el Señor, erais como oveja descarriada. Me dice, no te olvides. Y ahí es donde nosotros, ¿qué decimos? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Santo Espíritu, a que no me olvide que yo fui una oveja descarriada. Dice, continúa la palabra del Señor, dice una coma ahí, coma, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Duele el corazón cuando vemos que las ovejas se pueden descarriar. ¿Por qué? Porque fuimos una oveja. Y si nosotros fuimos una oveja descarriada, sabemos que eso no trae nada bueno a nuestra vida, que no trajo nada positivo a nuestra vida. Y es por eso que, por el amor que siento ahora al prójimo, no quiero que ese dolor que yo en algún momento sentí y con lágrimas y en un mundo oscuro me perdí. No quiero que esos hermanos, hermanas, esos jóvenes que están recién iniciando en este camino, esos jóvenes que están en desesperanza, que tienen un mundo de tentación ante sus ojos, que mi familia, tenga familiares que puedan estar en situaciones de pecado, de perderse, de perdición, de condenación, puedan hacerlo. Debe dolerles el corazón y recordar las palabras. ¿Fuimos ovejas descarriadas y nos dolió? Sí. Nos tomó nuestro buen pastor, el pastor que dio la vida por ti, te tomó y te apacentó, te dio ese tierno pasto que te dio vida, alegría. Es por eso que debe dolernos si vemos que por causa de cualquiera de estos tres motivos que he dado hoy día, vemos que alguna oveja se ha descarriado, debe dolernos el corazón y entender que, y ese dolor debe llevarnos ¿a dónde? A su palabra, para que te tome y no te apartes de tu pastor. Ese pastor, el que dio la vida por ti. A ese pastor me refiero, al que dio la vida, el único que ha dado la vida por sus ovejas. Ese dolor que siente, que deberías sentir al ver que se está descarrilando una oveja, debe llevarte en pena a los pies del Señor a pedirle, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos yo y tu espíritu para que esa oveja no se pierda? Háblame a mi vida. Compartan el video. Hemos dicho que a la pregunta, ¿cuál puede ser la causa o el motivo por la cual hay tantas ovejas descarriadas? Porque hay en todas las iglesias el lazo. Yo he ido a la iglesia, estando casi un año yendo a una iglesia,
Y era una oveja descarriada. Era una oveja descarriada. Así que no me digan, no, si en esta iglesia, estoy hablando de, no estoy refiriéndome a mi iglesia, no me estoy refiriendo a tu iglesia, estoy hablando en general la palabra del Señor. La palabra del Señor. Están en todos lados las ovejas descarriadas. O se están descarriando, o se van a descarriar si pasa uno de estos tres puntos, porque la palabra del Señor lo ha dicho. Por los pastores que no apacientan a las ovejas en el rebaño. También otro motivo por el cual las ovejas se están descarriando es porque hay ovejas que apartan, ovejas del mismo rebaño que apartan del rebaño a las ovejitas débiles con su mala actitud. Y ahí entran todos, ya aquí de aquí para abajo, porque el otro era como para los pastores, aquí entramos todos, también entran los pastores, los levitas, los ungidos, los líderes de jóvenes, los profetas, los apóstoles, todos. Ezequiel capítulo 34, versículos 20-21. Y la última reflexión de por qué se descarrían tantas ovejas, porque muchas de ellas son ovejas que tienen un corazón lleno de soberbia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Después dice, todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios, no los pasa, no los traga y da gracia ¿a quién? A los humildes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No resiste, no los puede ver al soberbio. Y que menos vas a resistir Dios al soberbio que hace que se aleje una de las ovejas. Pero en cambio, dice, y da gracias a los humildes. En el capítulo 5 de la primera carta de Pedro al apóstol, del Pedro apóstol, está dando enseñanzas y recomendaciones para los pastores o ancianos y para las congregaciones. Ahí también encontramos consejos a la congregación para los pastores. Encontramos estas palabras que dice aquí en el capítulo 5, léanlo completo, primera de Pedro. Dice, y todos, está hablando de todos. Pedro, apóstol, estando con Jesús, consejo directo del Señor, estuvo con él, derechamente ganó su posición de poder decir, todos ustedes, todos sean sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque con toda autoridad él, el que vivió con Jesús, el que recibió la enseñanza, dice, Dios resiste a los soberbios, no los pasa, chiquillos. El Señor, por medio del apóstol Pedro, llama a todos los creyentes a someterse mutuamente, pero esta sumisión que nos pide Pedro no debe tomarla usted, hermano, amiga, como una señal que es débil al someterse al consejo de un hermano, sino debe tomarla como que es una manifestación de amor, de respeto mutuo en la comunidad cristiana. Esto es necesario para que nosotros podamos mantenernos unidos como Iglesia de Cristo, fomentando la armonía, el servicio desinteresado por el hermano, reflejando el ejemplo de quién, de nuestro pastor, de la iglesia, no, el ejemplo de Cristo. En el rebaño del Señor es donde debemos nosotros aprender los valores cristianos de la obediencia, de la humildad, del perdón, del amor, de la benignidad, de la paz, etcétera. Es ahí, todos juntos. Pero
Aquí vienen los lamentablemente de bienaventurados. Pero lamentablemente muchos cristianos aún mantienen un corazón lleno de soberbia y reaccionan con altanería, con prepotencia, con que me la sé. Es lamentable. Es lamentable. Y son estos cristianos con un corazón lleno de soberbia, de altanería, que se vuelven ovejas descarriadas, porque prefieren apartarse del rebaño que ser humildes. Prefieren apartarse y alejarse que dejarse someter a las normas de la iglesia, de la autoridad que el Señor ha establecido en su rebaño, pero de la autoridad correcta. No sean ilusos, porque aquí no me digan, pero todo lo que dijo al principio no cumple, entonces si debemos ir a ojos... No. Y lamentablemente, esas ovejas no reconocen que la soberbia lo único que trae a sus vidas es quebrantamiento y dolor. Y ese dolor es el que demuestran y quieren hacer pasar a otro hermano. Libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 19. Levítico 26, versículo 19. Y quebrantare la soberbia de vuestro orgullo, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. ¿Quién? ¿A quién? Al soberbio. ¿Qué le hará? Quebrantará, romperá. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Él quebrantará. Pero cuando tú reconoces tu pecado, la soberbia, no te va a permitir avanzar como pastor, no te va a permitir avanzar como hermano, no te va a permitir avanzar como un buen levita, no te va a permitir avanzar como un buen hijo de Dios. Tu soberbia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ya no ser ovejas descarriadas? El Señor, al mismo tiempo de exhortarnos, el Señor nos da siempre la respuesta. ¿Qué debemos nosotros entonces hacer? ¿Qué deberíamos nosotros hacer si ya no queremos ser ovejas descarriadas? Cualquiera sea la causa por la cual nos hemos descarriado, que nos hemos alejado del redil del Señor, cualquier sea la causa por las que nos hemos descarriado de los caminos del Señor, ya sea porque hemos sido lastimados por los pastores de los rebaños, o porque hemos sido lastimados por otras ovejas, o porque nosotros somos la oveja descarriada, porque tenemos un corazón lleno de soberbia, la respuesta es la misma para cualquiera de los tres casos que puedas identificarte o que puedas identificar a alguien que está pasando en este proceso. La respuesta es la misma para esos tres casos. Tenemos que volver para ser sanados y restaurados. ¿Por quién? Por nuestro Dios. Debemos volver al redil correcto, a su palabra. Ezequiel capítulo 34, versículo 14, 15 y 16. En buenos pastos las apacentaré, y a los altos de los montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo, dice el Señor, yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo, dice el Señor, buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierna quebrantada y fortaleceré a la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré. Las que están con orgullo las apacentaré con justicia. Ya no sigas siendo una oveja descarriada. Ya no sigas siendo una oveja descarriada, si el Señor ya te lo ha dicho. El otro día escuché una prédica ahí en la iglesia de mis tíos.
Y el pastor dijo, o llevó a la memoria, no me acuerdo en qué contexto, pero dice, sabiendo lo bueno, eliges hacer lo malo. Sabiendo lo bueno, eliges hacer lo malo. El Señor te ha dado varios versículos que están invitados por parte de bienaventurados que ustedes lo lean en sus casas y reflexionen. Sí, yo creo que hay harta gente y el Señor pone como que yo siento, digo, apuesto que cuando escuchen, escudriñen la palabra del Señor, hay varios hermanos, hermanas, gente que dirá, ya dijo de nuevo, escudriñen la palabra. Ya nos mandó a leer la Biblia. Yo sé, porque yo fui uno de ellos, pues yo fui una oveja descarriada. Yo fui una oveja descarriada que cuando me decían, tiene que leer la palabra del Señor, hermano, para que se sane, para que llegue su milagro, para que usted... Y yo decía, ya, me mandaron a leer la Biblia, ya, quieren que escudriñe. ¿Qué escudriñar eso? Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Por eso les digo que yo sé que hay más de alguna persona, una ovejita descarriada que nos está viendo y dirá, ya dijo el hombre ahí, escudriñen la palabra, lean la Biblia. Pero aquí el Señor, ya no sigan siendo ovejas descarriadas, vuélvanse hoy al rebaño de nuestro Dios y nosotros nos convertiremos en ovejas que vamos a ser apacentadas, que nos ofrecen pastos verdes, vivir en las praderas. Entiendan la analogía que nos da el Señor. No nos convirtamos en ovejas descarriadas, seamos humildes, tengamos un corazón lleno de amor para con nuestro buen pastor que dio su vida por nosotros, que dio la vida por ti. Nuestro Señor Jesucristo, el único. Gloria a Dios. Qué linda es la palabra del Señor, qué linda es la palabra del Señor. Hoy día hemos aprendido algo hermoso. Vamos a hacer un resumen de lo que estábamos hablando. Llegando del trabajo un poquito cansado, sentí pena en el corazón. Sentí pena en el corazón por la iglesia, que somos nosotros, el pueblo, el cuerpo de Cristo, no por el templo. Y el Señor me dijo, ¿cuántas veces no has dicho tú mismo que cuando tengas pena, sientas un dolor, cuando te sientas agobiado, cuando te sientas abatido, vayan a la palabra del Señor? Y el Señor me tomó, me remeció y me dijo, ya, venga para acá, me pescó de las manchas que no tengo, y me dijo, a leer la palabra. Y la palabra del Señor me dijo, wow. ¿Por qué? El día de hoy hemos hablado de por qué hay tantas ovejas que se descarrilan. Espero que les haya gustado, que haya sido de edificación, como fue para mi alma, para mi espíritu, la palabra del Señor. Si conocen a alguien en una de estas situaciones, compartan el video, compartan todo lo que es del Señor, que Dios los bendiga enormemente, que les dé la paz, que los guíe. No se descarríen, no se descarríen, vayan al pastor, al único pastor, el que dio la vida por sus ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Síganos en nuestras redes sociales, estos bienaventurados, tenemos Instagram, Facebook, YouTube, ahí síganos, dejen un dedito para arriba, suscríbanse, ayuden a que la comunidad de bienaventurados crezca para que seamos edificados por la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, chao, 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 chao.